nos dicen desde el lado oculto que las cosas se están acelerando ahora. De alguna manera, el mundo entero volverá a maravillarse con la bestia y de alguna manera se formará la imagen de la bestia. En 2025, al igual que en 2020, estamos viendo este cambio de la vieja guardia a la nueva. Francisco fue un papa muy singular porque fue el primer papa jesuita de la historia, pero sigue estando subordinado a alguien como el príncipe Carlo. Ya sabes, podemos ver los efectos del jesuitismo, podemos ver los efectos de la contrarreforma luchando contra el protestantismo. Globalistas contra hagamos a Estados Unidos grande otra vez, mientras que entre bastidores creo que hemos demostrado que tanto Francisco como Trump son subproductos de un mecanismo romano mucho mayor que lleva activado mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros lleva vivo. Y si el único objetivo de Francisco era hacer que la gente quisiera un papa que quiera imponer la religión de nuevo, ahora van a pedir de verdad a un católico moral, tradicional y moral. Y recuerden lo que dijo Alice A. Bailey en esa exteriorización de la jerarquía, que las iglesias cristianas van a desempeñar un papel central, pero tienen que ser doctrinalmente deficientes. El falso profeta va a ser básicamente el que extiende la mano, ya sabes, al papado. Apocalipsis 18 habla de que el último estado del cristianismo estará literalmente plagado de demonios. Bienvenidos hermanos y hermanas a una transmisión de emergencia, supongo que se podría llamar así, de nuestro proyecto Podcast de la Verdad. Es un día muy especial, es un día muy poderoso e importante para mucha gente en todo el mundo por diferentes razones. Es la muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025. Conmigo hoy está el hermano Andrew Bakushki, con quien vamos a dialogar un poco sobre esto. Bienvenido, hermano Andrew. Es un gusto estar aquí. Y el hermano Kenneth también está con nosotros produciendo el programa. Gracias, hermano Kenneth, por acompañarnos. Hola, qué bueno estar aquí con ustedes. Bueno, se puede decir que no todos los días fallece un papa, y menos aún el primer papa jesuita de la historia. Así que sí, no teníamos intención de conectarnos hoy. De hecho, estamos preparando algunos episodios sobre Elon Musk, preparando algunos episodios sobre la IA y sobre un espíritu demoníaco en torno a algunas de las cosas que están saliendo de algunos ingenieros y de Elon Musk sobre la IA, así como una especie de mirada al juicio investigador en respuesta a algunos ataques recientes a la doctrina adventista. But when this happened today, we absolutely had to jump on and touch on it because I think in our Trump episodes, especially that inauguration one, we really pointed at the fact that they're telling us from the occult side that things are speeding up now. 2025, much like 2020, igual que el 2020, marca un momento catalizador en el que estamos viendo este cambio de la vieja guardia a la nueva. Tal vez no por casualidad, Klaus Schwab anunció hoy su jubilación a la misma edad a la que ha fallecido el Papa Francisco, a los 88 años. Así que tenemos este fallecimiento de Francisco, de quien vamos a analizar su vida, su impacto desde la perspectiva de la profecía bíblica. Vemos que hemos hablado del rey del norte y del rey del sur, pero Francisco representa tal vez un papado al estilo del rey del sur en muchas de las posiciones sobre el colectivo LGBTQ, el cambio climático, que las narrativas de los documentos papales eran muy laicas, científicas, lo cual es un cambio real respecto a regímenes anteriores. Y ahora tal vez miremos hacia adelante para ver si eso va a seguir siendo igual o si la profecía bíblica nos dice que podría venir algo más. Sí, va a ser una conversación muy productiva. Pero antes de empezar, Kenneth, ¿podrías abrir con una oración? Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, a ver si eso va a seguir siendo igual o si la profecía bíblica nos dice que podría venir algo más. Sí, va a ser una conversación muy productiva. Pero antes de empezar, Kenneth, ¿podrías abrir con una oración? Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos mucho por la verdad y el privilegio de poder hablar de estas cosas y te pedimos ahora que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, danos las palabras que quieres que digamos y ayúdanos a compartir este mensaje con un mundo que agoniza. Te rogamos por tu Espíritu ahora. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que a medida que analizamos esto, ya saben, esto no es algo profundo, solo intentamos compartir algunos comentarios sobre esto en tiempo real, pero hubo otra coincidencia en torno a que hoy sea el día en que fallece el Papa Francisco, y es que técnicamente es el día del cumpleaños de Roma.
El 21 de abril del 753 a.C. se considera la fecha de inicio del Imperio Romano. And I've come to kind of learn that there are really no coincidences, so I'm not surprised. Oh, es muy interesante. Creo que es muy interesante. Es decir, creo que como mencionaste antes en la introducción, Klaus Schwab también se jubila con efecto inmediato. Y, ya sabes, parece que se está produciendo un cambio. De alguna manera el mundo entero volverá a maravillarse con la bestia y de alguna manera se formará la imagen de la bestia y estamos en esa etapa ahora mismo y la jerarquía también debería revelarse, ya sabes, saliendo a la luz en 2025. Así que algo se está tramando y creo que todavía estamos al principio de todo, pero este año será muy, muy interesante. Sí. Francisco fue un papa muy único porque fue el primer papa jesuita de la historia. Y eso es realmente importante, porque cuando miras la historia de la orden jesuita, ves una orden que fue prohibida o desterrada, o que tiene alguna figura histórica que los señala como la enfermedad que no quieres que llegue a tus costas, ya sea Abraham Lincoln, Napoleón Bonaparte, o cualquier lugar donde aparecieran los jesuitas, los zares de Rusia. Era una mala noticia cuando los jesuitas entraban en tu país y la mayoría de las veces los mordían. Por eso los expulsaron de tantos países, porque tenían las manos tan metidas en el sistema educativo que los jóvenes salían con mentalidad jesuita. Es una táctica muy sofisticada de la milicia más sofisticada de la tierra. En realidad estamos hablando de una orden que existe desde hace mucho tiempo y que de hecho comenzó. La mayoría de la gente cuando oye hablar del inicio de la orden piensa en Ignacio de Loyola y Francisco Javier. Una de las cosas interesantes es que cuando Francisco eligió su nombre, el Papa Francisco, la gente asumió automáticamente que era por Francisco de Asís. Pero en realidad cuando indagas un poco más es por Francisco Javier, que estuvo con Ignacio de Loyola, uno de los fundadores originales. Pero si vas aún más allá y buscas en los apellidos de dónde vienen estas cosas, vamos a revelar un camino interesante. Hay un tipo llamado Francisco de Borja. Él, junto con Alejandro Farnesio, que fue el Papa Pablo III, estos dos fueron los verdaderos poderes detrás de la fundación de la Orden Jesuita. Porque originalmente se fundó como una estrategia de contrarreforma, ¿verdad? Durante la Reforma. Sí, de hecho he estado en esa iglesia. Está detrás de, ya sabes, está el Sacré-Cœur, de esa fam Parnistuet la Homilís, donde hay un monasterio o una catedral en la cima de la colina. Y yo he estado allí, y por la parte de atrás hay una iglesia bastante común, y esa es en realidad esa es la iglesia de la fundación. Y la mayoría de la gente cuando camina por ahí no tiene ni idea, no saben nada de la historia que hay detrás de esto. Pero Farnesio y Borja fueron en realidad los dos tipos que pusieron a Ignacio de Loyola y a Francisco Javier al frente de la orden para hacer este trabajo de contrarreforma. Así que en realidad el nombre de Francisco es un homenaje a Francisco de Borja y quiero compartir con la gente la razón de esto. Verán, la casa de Borja es una antigua casa real romana. Esta es una de esas casas de las que estamos hablando. Hasta ahora hemos hablado de los Borbón de las dos Sicilias, hemos hablado de la familia Máximo, hablamos de la familia Saboya, que en realidad es uno de los principales jefes de Trump. Y su papel, estas son todas las principales familias reales romanas y la Casa Borja es una de esas familias. Tiene sus vínculos con la nobleza de España. Y esto va a entrar en juego porque la nobleza española se extendió a América del Sur, que es de donde es Jorge Bergoglio. Él es de Argentina. Y así tienes este tipo de familias que tienen papas históricos. Y con el tiempo, esos linajes se extienden, crecen y se ramifican. Esta familia tuvo dos papas. Francisco de Borja, el bisnieto, fue superior general de la Orden Jesuita y es el vínculo que se establece entre los jesuitas y la familia Borja. Sabes, es interesante cómo hablamos de Trump y los linajes, ¿verdad? Y la realeza romana. A veces uno no piensa que esas líneas romanas, esa realeza, crucen realmente para servir como sacerdotes o jesuitas. Y yo mismo no me daba cuenta de eso hasta que lo mencionaste. Así que es interesante. En realidad está en ambos lados la realeza romana, fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia. Sí, exacto. Y está entrelazado por todas partes. Y estas familias actúan como lo que consideran salvaguardas de la Santa Sede y guían quién será el próximo Papa,
así como quién será el próximo superior general o quién es el actual. Así que este nombre, Borgio o Borgia, se convierte en Borgia, y de hecho se ven muchas figuras muy poderosas en América del Sur, en Ecuador y El Salvador con este apellido Borgia. Y eso es una señal de que son de esta antigua línea romana de los Borja. Y verás que el apellido de Borgia se convierte en Borgia, y de ahí crece a Bergoglio. Y con el tiempo ves que estos apellidos se alejan cada vez más de su origen. Pero en realidad Bergoglio es un apellido que viene a lo largo del tiempo de esta casa de los Borja. Y así cuando el Papa Francisco finalmente llega y asume el trono papal, comienza a reunirse directamente y a comprometerse con muchos de estos jefes de familia sobre la base de que saben que él es de una de estas familias originales que iniciaron la orden jesuita en primer lugar. Así que cuando finalmente llegó a ese puesto, algo que los jesuitas nunca habían logrado, fue en realidad un homenaje a sus lazos familiares originales que iniciaron todo. Y aquí se le puede ver con el Duque de Castro. Esta es la Casa de Borbón de las dos Sicilias. El príncipe Carlos, él es uno de los principales controladores de Donald Trump. Las imágenes que teníamos de él en Mar-a-Lago, tanto en 2016 como con Ivana Trump en el evento de Young Global Leaders, no del Foro Económico Mundial, sino un grupo separado, el programa Young Leaders en Saint-Tropez, mostrando esa historia, esa larga historia con la familia Trump. Pero cuando ves a estos dos tipos ahora, estás viendo a la antigua realeza romana, por supuesto menos directa a través de la línea de Bergoglio, con linajes reales romanos más directos. Así que obviamente cuanto más puros sean los linajes en este tipo de pensamiento, más arriba están en la jerarquía romana. Así que Francisco llegó tan alto como pudo, que fue el puesto de papa, el primer jesuita de la historia, pero sigue estando subordinado a alguien como el príncipe Carlos. Sí, ya sabes, así que no es solo el primer jesuita, quiero decir, es más que eso también, porque tampoco es un jesuita cualquiera, ¿verdad? Hay grados por ser jesuita también, ¿es correcto? Sí, y ese es un buen punto que señalas, porque cuando la gente piensa en los jesuitas, cree que todos están en el mismo nivel, y no es así. En realidad hay 4 votos distintos que los jesuitas pueden hacer para ascender en las filas del jesuitismo. Ahora bien, hay registros escritos por sacerdotes que han pasado por el proceso para convertirse en sacerdotes jesuitas y se han detenido en la última línea. Porque los sacerdotes jesuitas de primer voto, lo máximo que pasa ahí es que lo único que saben es que están subordinados al que está por encima de ellos. La última fase para convertirse en sacerdote jesuita de primer voto es entregar por completo tu libre albedrío hasta el punto de actuar como un cadáver ante la persona que está por encima de ti, es decir, que tu propio pensamiento está muerto. Si el cielo que ves es azul y tu superior jesuita te dice que es negro, debes creer que es negro con todo tu ser y que son tus ojos los que están equivocados. Y esa es solo la primera capa. Hay muy pocos jesuitas de cuarto voto en el mundo. Es un nivel al que tienes que ser invitado con un voto muy especial de obediencia específicamente al Papa. Y aquí es donde se revela la naturaleza completa de la orden y el despotismo detrás de ella, siendo un siervo de Lucifer, no del Dios verdadero. Y sé que la gente puede pensar que es una propuesta fanática, pero les diría que se tomen el tiempo de investigar el cuarto voto de los jesuitas. Y en su mayor parte, solo para llegar al primer nivel, del nivel 1 al nivel 2, a algunos les puede llevar más de 15 años pasar por los niveles, porque lo que es una ruptura total del libre albedrío para aprender, básicamente que te laven el cerebro para someterte, para seguir órdenes sin pensar en el bienestar de las personas involucradas o de quien recibe las órdenes y tiene que ejecutarlas. Dessen Shear Steel describen gran parte de nuestra estructura militar moderna. Cuando miras el Pentágono y cómo está inspirado en el Palacio Farnesio, que es un pentágono, exactamente la misma forma pentagonal, lo que estás viendo es que la mayoría de las agencias de inteligencia que fueron iniciadas y creadas por los Caballeros de Malta, así como el brazo militarista y sus mecanismos de entrenamiento, están todos basados en tácticas jesuitas. Compartimentación según la necesidad de conocer,
El fin justifica los medios y gran parte de lo que presenciamos dentro de nuestra propia estructura gubernamental de los Estados Unidos se basa en principios jesuitas y los fundadores que tienen conexiones con los caballeros de Malta y los jesuitas se enorgullecen de decir que utilizaron sus principios jesuitas para inculcarlos en sus esfuerzos de liderazgo dentro de estas organizaciones. Entonces, él es un jesuita de cuarto voto. Es un jesuita que ha profesado el cuarto voto. Arturo Sosa, de hecho, es uno de ellos. También son miembros vamos a examinar a algunos ex agentes de inteligencia en Argentina que eran conocidos asociados de agentes de inteligencia del Vaticano y que hablaban sobre las órdenes masónicas a las que pertenecen Francisco y Arturo Sosa. Arturo Sosa es miembro de la Orden de los Odd Fellows. Y te lo digo de una vez, si sigues usando Google para buscar cosas, no vas a llegar muy lejos en tu investigación. Ve a Yandex y a NDECAS y simplemente escribe Order of the Odd Fellows Masons y verás que esta orden satánica ha tenido miembros muy, muy poderosos históricamente y es muy, muy oscura en cuanto a su labor. Y no voy a entrar en todo eso hoy, pero en resumen, estás viendo esta fusión. Por eso se le llama Babilonia la misteriosa. Órdenes católicas como sociedades secretas que parecen ajenas al catolicismo, aunque el Papa prohíba a los masones, la gente dirá, estás loco. Odian a los masones, pero por sus frutos los conoceréis. El misterio de Babilonia permea los canales ocultos y a los poderosos. Todos parecen estar unidos. Como dice el Apocalipsis, los reyes y mercaderes de la tierra se han engordado con la ramera. Eso vemos hoy. Saben, realmente vale la pena que nos detengamos a abordar este tema que surge al hablar de jesuitas y órdenes secretas, pues son cosas muy reales. Existen, de hecho, pruebas de sobra para demostrarlo. Pero a menudo nos acusan de centrarnos demasiado en ellos, de estar viendo jesuitas en cada rincón. De sombra hay un jesuita escondido, right? Pausa. La cuestión es que en realidad no hacen falta tantos. Basta con que adoptemos su forma de pensar, que nos formen en sus escuelas, nos den un plan de estudios y moldeen nuestras mentes para básicamente pensar de esa manera. Para eso sí funciona. Al formar a un niño, ya sabes, dame un niño hasta los 6 años y será mío siempre. Ensure que en Mash, criado así, con esa educación y formación, no hace falta ser jesuita, basta con actuar como tal, y eso ha pasado muchas veces. Es realmente una infiltración. 100%. Y no es solo, ya sabes, ya sabes, una denominación. Es entre todas las denominaciones, en todos los lugares, está en todos los gobiernos, está en todos los países. Solo hacen falta 2 o 3 personas bien situadas en los lugares correctos y con los contactos adecuados. Eso influye muchísimo. Vemos los efectos del jesuitismo y la contrarreforma contra el protestantismo, preparando un gran engaño mundial para que el mundo adore a la bestia. Muchos ignoran lo que hacen, solo aceptaron sus enseñanzas y filosofías, que se tragaron todas esas ideas. Así es el resultado de su formación escolar y nos afecta demasiado. No se trata de andar buscando jesuitas ocultos por todas partes. The Prowlsmy es un lucha contra la verdad y contra su hogar. Por esa misma razón se encuentra presente en todas partes. La Biblia nos dice, el dragón fue a hacer la guerra contra la mujer. Ellos han sido diseñados para la guerra. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los del Papa Francisco vienen de la teología de la liberación y justicia social. Primero fue ecuménico. Si no salvamos el planeta, moriremos. Es algo que vivimos ahora mismo, incluso en Canadá. Hubo impuestos climáticos. Mark Carney pide evaluar todo bajo 0 emisiones. Cada decisión vital. Esto es fruto de la política jesuita. Es marxismo disfrazado de lucha contra la pobreza, controlando todo el proceso. Hablo del ecumenismo, la política climática y el colectivismo económico. La economía de Francisco, otra visión marxista,
dado su origen sudamericano. Eso es profundamente comunista. Se pueden ver sus huellas en este movimiento marxista global que creo prácticamente todo el mundo en el planeta Tierra vio venir desde hace mucho, porque es lo que es la ONU, es lo que es el Foro Económico Mundial. Eso es Israel Pro, es lo que estas organizaciones están ahí para hacer, manifestar la visión del mundo de Francis. Sabes, tuve un flashback de los 80 creciendo como adventista en Berrien Springs y simplemente lo recuerdo. Recuerdo perfectamente cómo hablaban de la teología de la liberación con tantos elogios, las frases y aquellos sermones de aquel entonces. La verdad es que ya no recuerdo el contenido exacto, fue hace muchísimo tiempo cuando yo todavía era joven, pero sí recuerdo que la teología de la liberación estaba presente incluso en nuestra iglesia, se promovía en todas las denominaciones. Pero recuerdo que incluso a principios de los 80, ¿sabes? Esa semilla ya estaba plantada. Sé que, ya sabes, lo están tomando de las instituciones educativas donde se forman y luego llegas a las congregaciones y simplemente sigue propagándose hasta que se vuelve algo normal. Y ya sabes, es abrir la iglesia y ver los Facebooks de gente con la que crecí, a quienes no veía en décadas, las publicaciones, frases y eslóganes que vi. Era como si ya no fuera la misma iglesia que recordaba, ni siquiera desde los 80. Matt, en tus diapositivas es muy interesante. Enumeraste en la diapositiva anterior todos los puntos del mandato de Francisco, por así decirlo, ecumenismo, cambio climático, colectivismo, y me preguntaba qué opinan ustedes sobre la interacción de Donald Trump con esto, porque en muchos sentidos él era lo opuesto a estas cosas. ¿Lo ven realmente como una figura opuesta o hay algo más grande detrás? Creo que es un ejemplo perfecto de hegelianismo, porque cuando en 2016 recuerdas las fotos y Trump está ahí arriba sonriendo junto al Papa y Francisco tiene ese ceño fruncido que es como una mueca que se podría enmarcar, era globalistas contra el MAGA. Te ponen estas ideologías frente a ti y las hacen chocar. Tras bambalinas, demostramos que Francisco y Trump son subproductos de un mecanismo romano mucho más grande, activo desde hace mucho más tiempo que nuestras vidas. The curve form related las manifestación de planes cuidadosamente trazados, porque el diablo presiona puntos clave para que la gente imponga la religión. Ese es el fin. Y si Francisco solo buscara que la gente quiera un papa que sea, quiere volver a imponer la religión ante las políticas LGBTQ, ante los cismas, ante la supresión de la misa en latín y todas las demás cosas con las que los católicos tradicionales tuvieron problemas con Francisco. Ahora realmente van a pedir un papa moral, un papa católico, moral y tradicional en esta ocasión. Creo que eso habla de este cambio global que vemos, ese giro a la derecha. Es el caso de Meloni en Italia, es Trump en Estados Unidos. Trudeau bajo presión y esta lucha constante. ¿Hacia dónde va Canadá? ¿A la izquierda o a la derecha? Pero el péndulo sin duda ha vuelto a oscilar hacia la derecha y 2016 actuó en cierto modo como ese choque. Y ahora, con la partida de Francisco y Schwab retirándose del foco público, estamos viendo los pasos finales de esta transición que realmente se encamina hacia este impulso de la derecha religiosa. Eso es precisamente lo que yo alcanzo a ver. Un montaje teatral jesuita que aparenta un conflicto entre el globalismo y el nacionalismo, cuando en el fondo son la misma cosa. Es como el rey del norte y el rey del sur. Ambos son instrumentos del poder de Satanás. Chocan para crear una síntesis final donde el rey del norte arremete como un torbellino, creando un mundo plenamente religioso frente a un mundo secular que deja de serlo ante lo que se avecina.
Creo que gran parte de eso es teatro jesuita hegeliano bien diseñado, al igual que gran parte de lo que vemos a escala global. Gracias. Creo que mencionaste la palabra teatro. Eso también es interesante porque, ya sabes, Hollywood, ya sabes, a veces nos da una especie de adelanto de las cosas que quieren que captemos, ¿verdad? Henry Chown, Fried en HBO, The Young Pope con Jude Law, es revolucionario, un papa joven, alguien de esa edad, y es incierto quién vendrá después, pero sería interesante ver y a ver si sigue la narrativa de Hollywood, alguien que conecte y una a una nueva generación de creyentes. De hecho, datos recientes indican que la generación Z es más religiosa. ¿Sabes? Y sería muy interesante ver que eso empiece a ocurrir porque, ya sabes, el péndulo oscila. Si quieres llevar a todos contigo, querrías atraer a esa generación más joven, a esta nueva ola, a este nuevo movimiento del péndulo y querrías captarlos, ¿sabes? Porque ya sabes, estamos hartos del rey del sur, Kershaw del norte. Bailey, Pressure and Ransen, externalización de la jerarquía, dijo, las iglesias serán clave pero deficientes. La iglesia están listas para recibir a estos jóvenes. Carecen de doctrina y buscan una experiencia religiosa en vez de una relación con la palabra de Dios. Como está escrito, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Gran parte de la experiencia cristiana hoy ignora lo escrito en la palabra. Por eso los frutos de Francisco son claramente marxismo. Es redistribuir la riqueza, lucha de clases, violentos levantamientos sociales. Así se veía gran parte de su tiempo en Argentina. Damos una visión general. La teología de la liberación es la estrategia jesuita en esa región católica. El catolicismo muere en Sudamérica. ¿Qué lo reemplaza? El protestantismo evangélico. Ahí lo tienes. Y ahora lo que está pasando es que creen que se están despojando de las viejas vestiduras de la madre y la hija está lista para recibirlos en esta experiencia carismática que los arrastra con música, un caos de ruido y todas estas cosas. Pero todo esto es fruto de las revoluciones que estuvieron bajo, digamos, la sombra de la Operación Cóndor. Se pic algo de Bergoglio en su época en Argentina como una figura muy poderosa en la jerarquía de la Iglesia Católica. Y la gente puede investigar estas cosas por su cuenta, pero el simple hecho de ver la lucha de poder que ha estado ocurriendo en Sudamérica desde hace mucho tiempo a manos de la orden jesuita para generar los elementos necesarios con el fin de preparar la región para recibir una experiencia carismática. Para el Espíritu Santo, ya sean milagros marianos en catedrales o bien hablar en lenguas y sanaciones por el Espíritu en una carpa carismática. Todo termina en el mismo lugar. Absolutamente, sí. Y probablemente también valga la pena recordar que, ya sabes, mientras observamos lo que está pasando con, ya sabes, la muerte del Papa y que van a elegir a uno nuevo, que no perdamos de vista lo importante, que es realmente lo que está pasando en lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿verdad? Con el movimiento religioso que va a crecer en los Estados Unidos, el falso profeta será básicamente quien extienda su mano, ya sabes, hacia el papado. En verdad, toda esta agitación está ocurriendo al otro lado del océano, allí en el Nuevo Mundo, específicamente en los Estados Unidos. Es precisamente ahí donde encontraremos los movimientos que terminarán provocando la imagen de la bestia y finalmente la marca de la bestia. Es interesante observar lo que ocurre, pues el papado sigue siendo el imperio romano, es el hierro y los dedos de los pies que llegan al final. Veamos el panorama, pero nuestra atención debe centrarse en lo que pasa en Estados Unidos y el ascenso de la derecha. Esto se relaciona con lo que dijimos sobre Ryan Day, el doctor Alan Davis, y el ataque al juicio investigador en el santuario celestial. Si aún sostienes que el papado es el cuerno pequeño, ¿quién le devuelve el poder a Roma? Sigue Estados Unidos siendo ese falso profeta. Estamos viendo cómo se desarrolla ahora mismo. Los poderes evangélicos establecidos ocupan puestos estratégicos en el gobierno para permitir la cristianización del país. Es como el proyecto 2025, la Heritage Foundation, los Caballeros de Malta, los jesuitas y la Iglesia Madre Católica. Ya ves, todo vuelve a la madre.
Tras años investigando cada caso, al mirar tras el telón, siempre hallas influencia católica, incluso en círculos evangélicos, ante la futura unión de iglesia y Estado. Sigue siendo la madre y tú lo dijiste, son los pies y los dedos de hierro y barro. Es todo romano, ¿verdad? No nos dio un reino nuevo ahí para identificar. Berchores, es romano, por eso hablamos tanto del protestantismo estadounidense y Roma, pero gran parte de su labor es devolverle a Roma su poder. Por eso no tuvo un lugar propio en los pies. Dios quiere que veamos la fuente del poder detrás. Y francamente, Jorge Bergoglio ha sido el rostro de ese esfuerzo durante, buena parte de nuestras vidas. ¿Recuerdas cuando salió Laudato Si y la intención del papado en ese documento? Básicamente devolver el control. Si es malo para el planeta, podemos regularlo o grabarlo hasta hacerlo desaparecer. Conversión ecológica. Y de hecho fue durante su tiempo en el seminario. Solo guardé esto aquí porque fue en ese momento como esta teología de la liberación. Gran parte de ella surgió de la idea de que ser rico es como algo malo. Si eres rico, entonces ¿recuerdas los ODS de la ONU? ¿Cuál es el primero? No. Es acabar con la pobreza en todo el mundo, en todos lados. Suelo citar a Jesús: a los pobres siempre los tendréis. Siempre, sí, así es. ¿Verdad? Declaraciones contradictorias, un clásico. Esto lleva el sello del Papa Francisco y los jesuitas. Te imponen un estándar imposible que exige sacrificar tu bienestar, pero al final habrás perdido todo. Y adivina qué, todavía existe mucha pobreza. Sí. Todo el mundo vive sumido en ella. Es la estructura misma, el modelo que la madre solía seguir. Al mencionar que obtendrá el poder absoluto de la primera bestia, lo interpreto como la gran intensidad de su persecución y esas condiciones donde no posees absolutamente nada sin el permiso de la iglesia. Si realmente queremos evaluar la gestión de Francisco, deberíamos observar con atención el impacto que la ONU ejerce sobre las ONG y todas esas iniciativas climáticas a nivel global. Se dedican a infundir miedo en la población para que terminen cediendo sus derechos fundamentales en nombre del cambio climático. Y al final del día, todo eso es algo que nos ha dejado Francisco. Su labor ha tenido un impacto verdaderamente profundo y muy significativo. Tras la era de Juan Pablo II y el Concilio Vaticano II, el ecumenismo se convirtió en un pilar fundamental de la Iglesia. Sin embargo, esto podría ser igual o incluso más trascendental debido a todo lo que ha logrado aportar a través de sus profundas y reveladoras encíclicas durante estos años. Aún no tocamos el tema. Compartiré en Patreon material para futuras presentaciones. El Vaticano ha organizado simposios sobre nanotecnología, blockchain y todo lo que ocurre con la IA. El Vaticano es quien realmente controla toda la tecnología tras bambalinas. Elon Musk es simplemente un agente a su servicio. Eso es lo que veremos en el reportaje. La gente realmente va a querer ver eso, pero hasta los símbolos bursátiles tienen letras. Muchos de estos tipos usan XRP, XLM y la XXX por todas partes. Esto tiene huellas papales por doquier. Dogger usa Palantir de Peter Thiel para meter a todos en la blockchain con identidad digital y rastrear cada movimiento. Hablemos de Palantir, de Peter Thiel y su controlador, un caballero de Malta, temas de los que nadie más habla. No busco expertos ahora, solo quiero mostrar que es real. Esto ya está ocurriendo. Cruzamos nuevos umbrales. La muerte del Papa Francisco y los eventos desde 2025 como el impulso a identidades digitales y esta falsa edad de oro confirman que la Biblia es real. Se la toman en serio. El dragón lleno de ira contra la mujer prepara a sus agentes de batalla. Y ellos, si no estamos listos, seremos arrastrados por un torbellino, un tsunami total.
donde nos superarán por no conocer bien a Jesús ni su mandato, o al ver milagros en las iglesias, nos dejaremos llevar por la emoción que los acompañará. Por eso Dios pide que estemos en su palabra. Si no hablan conforme a ella, no hay luz en ellos. La profecía sirve para demostrar que la Biblia es en verdad la palabra de Dios, y cuando realmente la creemos como la palabra de Dios, ya sabes, nos sentimos convencidos y la seguimos. Al seguirlo estaremos listos. Todo lo que hablamos, los eventos actuales y explorar las madrigueras de las familias romanas solo subraya que lo escrito en el Apocalipsis sobre el fin de los tiempos, el sistema mundial, la persecución y la marca de la bestia son realidades que ocurrirán. Y la evidencia que hay en el mundo es que la profecía bíblica se está cumpliendo y se está cumpliendo rápidamente. Con eso sabemos que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Aquí vemos cómo se veía eso bajo Francisco. ¿Recuerdan a Claro, Tony sí. Palmer y todo el ecumenismo de su ola de entusiasmo hace años? Exacto, sí, hermano, la protesta terminó, ¿verdad? Sí, ese tipo. Es cierto, ¿verdad? La protesta acabó con Kenneth Copeland tras la Pascua de Paula White Cain, la de las lenguas. El capítulo 18 del Apocalipsis describe al cristianismo de los tiempos finales como algo totalmente plagado de demonios. Aquí podemos observar al Papa, a la Madre y a todas sus hijas. Todos los nombres que aparecen en esta imagen fueron líderes bajo el falso profeta. Aunque algunos cambiaron, siguen en armonía con la Madre desde hace ya mucho tiempo. Bueno, ese es cristianismo demoníaco. Por eso encaja también con el catolicismo. Así que hay algo que quería compartir. A algunos les puede gustar, a otros no. Simplemente lo incluyo en la carpeta de otra prueba más a considerar. El entrevistado es el ex jefe del Servicio Secreto argentino. Por sus contactos de inteligencia, conocía al jefe de inteligencia del Vaticano de entonces. Él mantenía una conversación de carácter informal con otras personas, pero lo que se dijo terminó filtrándose. Fue entonces cuando alguien reveló que aquel agente del Vaticano admitió que tanto él como el Papa Francisco eran miembros de la masonería. Ahora, quiero que la gente se dé cuenta de que la masonería de la que estamos hablando aquí no es la masonería que ocurre en su logia local. La masonería de un jesuita del cuarto voto, que también es un masón de grado 33 de los Odd Fellows, esa no es la masonería que ocurre en la logia local. Difieren la masonería y la alta masonería. Luego veremos cómo distinguirlas. Esto es alta masonería. Es masonería al estilo de la familia real romana, volviendo al origen, reduciéndolo a lo que la Biblia denomina. Esto es la Babilonia misteriosa, ¿verdad? Es el viejo babilonismo reempaquetado para sonar sofisticado, intrigante y secreto. El gran misterio es que te enseñan que puedes ser Dios cuando en realidad no lo eres. Pero solo hay uno a quien aspiramos servir. Yo espero que este video aclare lo reales que son estas estructuras de poder. Ni muchos se burlan de masones y jesuitas, pero son muy reales. Las agencias de inteligencia mundiales fueron creadas casi exclusivamente por agentes leales al Vaticano mediante los caballeros de Malta, el Opus Dei u otras órdenes que han usado por años. Rodando. Esta es una charla de amigos, sin café, pero con agua.
y no va a salir en ninguna parte. Joffre ahora prometió que iba a hablar de quiénes son los impresentables argentinos, no hablemos de los otros porque no los conocemos, los otros extranjeros impresentables que rodean al Papa. ¿Te acuerdas cuando salieron al aire las llamadas telefónicas en medio por las negociaciones con Irán? Sí, claro. Hay una charla de Yusuf, ¿te acuerdas de Yusuf? Sí, sí, que habla el con de la con verdulería. Karim no sé cuánto. Lo publicó La Nación y después desapareció. Yusuf le cuenta a Karim que había tenido un encuentro con el jefe de la inteligencia del Vaticano acá, porque Bergoglio tiene un jefe de inteligencia acá, yo lo conozco. El jefe de inteligencia... ¿Es un cura o, no, es o un civil? El jefe de inteligencia le dice a Yusuf que él es masón, él, el jefe de inteligencia, y el Papa también. Eso salió en La Nación, lo podíamos escuchar, yo lo he escuchado mil veces porque no podía dar crédito. No me asustan los masones, porque finalmente vos y yo sabemos, y vos también, que en este país hubo mucho masón, en las presidencias. Mucho presidente mucho masón. presidente masón, y grandes presidentes algunos de ellos. Pero una cosa es ser presidente de la República Argentina. Muchos ministros masones actuales. Sí, ya sé. ¿Viste eso? Dice que el espía del Vaticano era masón y Francisco también. Dijeron, está bien, casi todos nuestros presidentes son masones. Y el tipo añadió, sí, hasta el primer ministro nos parece bien. Esto prueba que quienes ignoran esto, ¿por qué todos son masones? All of the Masons. Esto me carcomía cuando trabajaba en bienes raíces con gente poderosa en Los Ángeles. ¿Por qué se unen a estas organizaciones? CEOs de Fortune 500, dueños de equipos, políticos, presidentes e incluso la realeza, todos están ahí. La pregunta es, ¿por qué? Y empiezas a darte cuenta de que es parte de las operaciones de Babilonia la misteriosa. Tiene una jerarquía externa visible, así como una jerarquía interna más invisible. Sí, es increíble que todo esté ahí en cámara, la verdad. Lo curioso del asunto es que está todo ahí en la forma en que hablan de ello. Es muy interesante tener eso grabado. También ocurre en la industria del entretenimiento, en el negocio en el que yo estaba. Había gente con la que trabajé o me relacioné. Algunos eran abiertos al respecto, otros más disimulados. Estaba oculto, pero era evidente. Y en aquel entonces no le di mucha importancia. Pero ahora, al mirar atrás, quiero decir, sí, atraviesa todas las estructuras de poder en todas partes. Es decir, en el sur, he viajado un poco por el sur en giras de conferencias por allí. Y las cosas que la gente me cuenta sobre, ya sabes, el Ku Klux Klan, que sigue muy presente. Y sin duda. también están conectados con la masonería. Y sabes, y hay muchas cosas en esas áreas en las que, ya sabes, la gente no llega, ya sabes, a la junta escolar. No llegan a la boleta electoral para ser elegidos a menos que sea aprobado por los masones locales. Y eso es prácticamente en todas partes. Que influencia es incuestionable. Altmasonería, uso de la mano oculta es muy frecuente en ella. Aparece en manuales masónicos, se ve en retratos de Karl Marx, Albert Pike y Napoleón. Repasa la historia y busca la referencia a la mano oculta. La mantuve en el caso de Jorge Bergoglio, pues creo que más que cualquier papa en la silla del hombre de pecado, nadie encaja en ese título como él, dado su historial y lo que implica su trayectoria. Ojalá que la gente logre notar cómo su papado encaminó al mundo hacia este sistema de no poder comprar ni vender, basado en los créditos de carbono o cualquier otro mecanismo que ellos consideren oportuno. Los medios para lograrlo se activaron con Francisco, tecnología blockchain para un mundo conectado es principalmente vía Starlink. Las conexiones de Musk vienen de lejos sobre cómo encaja esto y su sistema de no comprar, no vender en un mundo hiperconectado, sin rincones, sin internet. Concluyamos. ¿Hacia dónde va esto? Tenemos 12 candidatos potenciales
surgiendo. Supongo que son los principales en el ámbito, pero creo que deberíamos, si estamos tratando de estar al tanto de todas las circunstancias, considerar, aunque no lo hemos tratado, la profecía de los papas, que es una profecía católica, no bíblica, pero existe la idea de que se ha predicho que solo habría un número limitado de papas antes del fin del mundo, y Francisco es o bien el penúltimo papa o el último. Yo diría que la profecía probablemente apunta más a que es el penúltimo. Entonces, ¿quién viene después? Y en lugar de que nosotros digamos si es uno de estos 12 tipos o no, ya sabes, puedes tomar una captura de pantalla y resolverlo tú mismo si quieres adivinar quién podría ser. Más bien, solo estamos señalando la probabilidad de que el péndulo siga oscilando de vuelta hacia la derecha religiosa. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que Satanás más desea en todo este mundo? Él quiere tu adoración y lo logrará esperando que no sepas qué hacer en estas situaciones, que no sepas cómo decir que no cuando todos dicen que te inclines ante la imagen. Cómo mantenerte firme en un así dice el Señor para tus posturas. Sabe, el juicio investigador ha estado bajo ataque últimamente. Tienen la capacidad de probar que se acerca un juicio y que la naturaleza de ese juicio es investigadora. Estamos listos para un sistema que presenta milagros, unidad y armonía. Cuando la Biblia habla de un remanente, un grupo pequeño, sí, remanente significa pequeño. Es imposible inferir un movimiento de conversión global manteniendo la definición de remanente. Implica un grupo reducido. Bueno, espero que la gente encuentre esto valioso para entender hacia dónde nos dirigimos. Y la verdad, supongo que veremos si este péndulo sigue oscilando hacia esta derecha religiosa conservadora. ¿Tendrá el próximo papa ese aspecto de valores católicos con ser conservadores como algo que se incorpore y se celebre? Hablando de eso, ya sabes de que Satanás quiere tomar al pueblo de Dios completamente desprevenido. Pienso en Mateo 25 y la parábola de las 10 vírgenes. Y ya sabes, todas tienen lámparas, todas tienen su palabra. Y no todas ellas son vírgenes que se encuentran en el lugar correcto, pero la mitad de ellas carece por completo del aceite. No poseen la santificación del Espíritu Santo ni la gracia divina en sus corazones. Cuando finalmente llegue el novio y se promulgue la ley dominical, todos verán lo que está ocurriendo ahora mismo. El hecho de estar durmiendo no implica necesariamente una falta de atención o de vigilancia. Dormir significa que no sabes cuándo está sucediendo. Así que cuando vemos que estos movimientos finales tienen lugar y serán rápidos, y vemos que estos movimientos están en marcha para que este momento sea muy pronto, que esas 5 vírgenes que despiertan y que son consideradas insensatas, no tienen una experiencia con el Espíritu Santo, no tienen una experiencia de victoria con Cristo, y sus nombres van a juicio, y cuando regresan ya es demasiado tarde. Es más que cualquier otra cosa que podamos aprender al observar estos acontecimientos. La verdadera pregunta es, ¿estoy realmente preparado? Me estoy preparando, hago lo que Dios me pide, escucho la convicción del Espíritu Santo, me preparo para el encuentro con Cristo, oramos para que estas presentaciones, eventos y estudios bíblicos sirvan para preparar a la gente ante el fin de los tiempos. Y sé que ninguno de ustedes querría no estar preparado. Personalmente, yo no quiero que me tomen desprevenido y no quiero distraerme. Así que oramos para que todo esto sea una motivación para tener una experiencia más profunda y mejor que la que hemos tenido antes, preparándonos para la venida de Cristo. Dicho esto, cerremos en oración. Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte profundamente por la oportunidad de poder ver cómo las cosas de tu palabra se cumplen en el mundo y porque nos has dado los ojos para discernir lo real de lo falso. Padre, haz que este mensaje llegue a todos para que crean que vienes pronto y vean que solo tu palabra, bien estudiada, distingue la verdad. Danos el espíritu correcto para compartirlo y que sientan cuánto nos importan. Que nadie sea engañado o confundido. Padre, que tu espíritu guíe este mensaje a los oyentes para bendecirlos y darte gloria y prepáranos para tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.